En el programa de hoy, la transición energética, el concepto fundamental en la economía actual. ¿Por qué esta transición es diferente? La Cumbre del Clima de la ONU, la reunión anual más importante, ha abordado la crisis del calentamiento global. ¿Cuáles han sido las principales decisiones en la COP28 para acelerar la transición energética? El balance mundial del Grupo de Expertos de la ONU sobre el cambio climático concluye que las acciones siguen siendo insuficientes. ¿Qué ventana de oportunidades tenemos? Necesitamos actuar en la transición energética. Hablamos con la directora de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG sobre la política energética y cómo esto se traslada a la actividad empresarial. Buenas tardes. Feliz año a todos. La energía y el clima en el tercer milenio son eslabones de una misma cadena. Todo está interconectado y afecta a la calidad de vida de las personas. La transición energética es el término que estamos escuchando mucho, como un símbolo de los próximos cambios en la energía global. Y de tanto escucharlo, probablemente se pone borrosa la visión de cómo se ve este camino del punto A al punto B que estamos transitando. El concepto implica un reto y una transformación estructural. Vamos a abordar este tema en dos partes. Primero, desde el punto de vista más conceptual y de políticas energéticas, y después desde el punto de vista más financiero. Hoy hablamos sobre diferentes ángulos de la transición energética, tomando en cuenta los resultados más importantes de la reciente Cumbre del Clima de la ONU. La transición energética actual está lejos de ser la única en la historia. Es curioso que algunos expertos la llaman la primera, porque se guían por la aparición del término alemán Energiewende en 1980, que puede traducirse como transición energética. Otros expertos la consideran la tercera o cuarta, porque cuentan desde la primera revolución industrial. Y algunos expertos consideran como la séptima, si miramos la historia a partir del sistema primitivo. Pero esta transición en concreto se caracteriza por diferencias significativas con respecto a las anteriores. Todas las transiciones energéticas previas estaban asociadas con la aparición de nuevas fuentes de energía y el crecimiento de una nueva oferta de energía a raíz de la creciente demanda. La transición energética de ahora está asociada a una desaceleración de la demanda, con las medidas de mejora de la eficiencia energética y su limitación directa, mediante las restricciones a las emisiones. A nivel internacional, el debate climático ya ha terminado y se ha aceptado como consenso la tesis del cambio climático causado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Entre los principales impulsores en el ámbito de las políticas energéticas y el desarrollo de nuevas tecnologías, en primer lugar se puede destacar el deseo de los países desarrollados de descarbonizar la economía global y su deseo de reducir su dependencia del suministro energético del exterior. La dinámica actual del mercado energético está cambiando la estructura del consumo, desplazando el énfasis de los hidrocarburos hacia las energías renovables. Como parte de la transición energética, aunque los recursos no renovables tienen la demanda hoy y están más competitivos, deberían de ir reduciéndose en el futuro, según la Agencia Internacional de la Energía, porque contienen moléculas de carbono, lo que significa que su uso va acompañado de CO2. En este lado de la balanza, estas afirmaciones a veces no diferencian entre los recursos no renovables, como el gas natural o el carbón, pero sobre todo la tecnología que permite obtener y utilizar estas fuentes de energía fósil con la captura de CO2. Por otro lado, en otro lado de la balanza, está el énfasis en el uso de energías renovables, el apoyo incondicional a la generación de energía limpia con el sol y viento, sin emisiones directas de CO2. Esto ignora el hecho de que la producción de equipos para industrias de energías renovables se requiere más uso de materiales, por lo tanto más uso de energía y más emisiones de CO2 dentro de la cadena de producción tecnológica entera. Esto hace que los recursos energéticos compitan hoy en día no solo en la dimensión económica, sino en la dimensión climática, por la huella de carbono. Y entonces la pregunta clave es, ¿cómo evaluarlo? ¿Qué etapas del ciclo de producción de un producto deben incluirse en la evaluación? ¿En qué manera los países deciden introducir la evaluación de estos parámetros? Incentivar unos u otros recursos tiene impacto en la transición energética en términos de plazos y costes.
La conferencia de las partes de la ONU, la COP28, se ha presentado en 2023 como un hito en la agenda climática global de esta década. La cumbre fue marcada por dos acontecimientos importantes en el campo de la política climática internacional. Primero, la finalización del sexto ciclo de evaluación, esto lo que hacen de forma regular. Y segundo, el comienzo del balance global de la implementación del Acuerdo de París del 2015. Se está comparando frecuentemente la evaluación con el momento del Acuerdo de París. ¿Y por qué? Porque antes del Acuerdo de París existían dos instrumentos internacionales, pero solo los países desarrollados tenían la obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y es con la adopción del Acuerdo de París cuando se pone sobre la mesa un acuerdo internacional pionero y vinculante. Se acuerda evitar el incremento de la temperatura media global del planeta que no supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y también busca promover esfuerzos para que el calentamiento global no supere los 1,5 grados centígrados. Se establece la necesidad de conseguir la neutralidad de las emisiones en general. Esto es un término que también oímos mucho, net zero, es decir, recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible a las emisiones nulas, con algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas en la atmósfera por el océano o por los bosques, por ejemplo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, principal organismo científico de las Naciones Unidas, presenta el sexto informe de evaluación en el 2023 y en sus informes se afirma que el calentamiento global causado por el hombre es responsable de un aumento aproximado de 1,1 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Sobre la base de los resultados de la evaluación técnica, las partes discuten las implicaciones y compromisos nacionales e internacionales que van a adoptar. El análisis concluye que los planes nacionales de acción climática siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. El informe pone en evidencia esta brecha de emisiones sustancial entre las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2030, asociados con la implementación de las contribuciones nacionales anunciadas, y aquellas asociadas con vías para mitigar que se limita este calentamiento a 1,5 grados centígrados o límite al 2 grados centígrados. Pero claro, para esto hay que tener una acción inmediata. ¿Veis esta brecha entre la línea roja? Aquí la superficie roja indica los planes nacionales que van a llevar a un aumento de la temperatura global mucho mayor y la brecha de todo lo que hace falta hacer para evitar este calentamiento. Las políticas implementadas, de hecho, resultan en emisiones que provocan un calentamiento con un rango de entre 2,2 a 3,5 grados centígrados. El informe enfatiza la necesidad de una descarbonización radical de todos los sectores de la economía. Al mismo tiempo, señala que la ventana de oportunidad no está cerrada completamente y que este objetivo aún se puede lograr siempre que sea posible reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 43% para 2030 y un 60% para el 2035. Todo esto comparando con el 2019, mediante el esfuerzo conjunto de todos los estados. Con este informe que hemos visto entre manos, los jefes de gobierno estaban negociando los próximos compromisos internacionales. Como siempre, la conferencia se ha retrasado mucho, pero algunos de las conclusiones más relevantes a destacar. El primero de los puntos es el debate y la presión para una eliminación de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón. Varias economías emergentes y en desarrollo abiertamente se opusieron a la propuesta. El consenso se ha podido obtener mediante el uso de frases, de cambios de palabras prácticamente, y utilizar en lugar de phase out, eliminar, cambiarlo por reducir progresivamente, transitioning away en inglés, o sea, phase out para sustituirlo con transitioning away. Este resultado implica, por primera vez en la historia, el reconocimiento por consenso internacional de que alejarse de los combustibles fósiles es la principal herramienta para evitar el desastre climático. Otro de los puntos importantes, y veis en la gráfica,
es el consenso que han llegado para triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030. Está muy alineado con la perspectiva de la Agencia Internacional de Energías Renovables, que veis su gráfica del informe de IRENA en la pantalla, sobre cómo cerrar esta brecha para mantenerse en una trayectoria de 1,5 grados y, para tanto, necesitamos triplicar la capacidad de renovables. En esta figura muestra la información del informe. En particular, se exige triplicar la capacidad y en números esto significa pasar de alrededor de 3.400 gigavatios actuales a más de 11.000 gigavatios para el 2030. Dicho también de otro modo, esto significa añadir en promedio de 1.000 gigavatios anualmente hasta finales de este siglo. En el 2022, para que podáis hacer esta comparativa, en el 2022 la adición de energías renovables fue casi 300 gigavatios, el mayor aumento anual jamás registrado en capacidad. O sea que tenemos que pasar de 300 gigavatios, que ya fue un año récord, a 1.000 gigavatios, añadiendo nuevas capacidades de energía renovable para el 2030. Para esta enorme aceleración haría falta muchos materiales y también proporcionar un modo estable de producción de electricidad a los recursos intermitentes, porque los renovables son intermitentes, todo el mundo lo sabemos. Por lo tanto, necesitamos una estabilidad para también tener un suministro constante eléctrico y respaldar esta aceleración de renovables que vamos a poner en el sistema. También se abre la puerta a la energía nuclear que no tiene emisiones en la producción. Las negociaciones reflejaron también una creciente tensión geopolítica y división entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Con nuestra invitada hoy, de la consultora internacional KPMG, nos gustaría entrar en más detalles de estas políticas energéticas y cómo esto aterriza en el mundo de las empresas. Hoy tengo el placer de invitar a Marta Contreras, la directora de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG. Marta es licenciada en Ciencias Químicas, tiene muchos años de experiencia en los temas de sostenibilidad y medio ambiente. En KPMG lleva desde el 2007, ha estado involucrada en los temas de sostenibilidad, de reporting de información no financiera de una multitud de grandes empresas y la diversidad de sectores, y ha participado en el diseño de sistemas de control interno de la información no financiera en KPMG y lidera además el equipo de economía circular. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, María. Gracias por la invitación. Un placer de hablar sobre estos temas contigo, porque la verdad es que tu experiencia es muy interesante, escuchar tu criterio. Y el primer punto que me gustaría compartir contigo es que la COP, creo que la cumbre, es algo que es el momento esperado del año. En el sector de energía y clima todos lo estamos mirando hacia diciembre, de esta reunión de los jefes de Estado, y esperando qué van a decir. Y siempre se retrasa esta conferencia, siempre va más allá. La verdad es que es un punto de inflexión de los cambios, de qué va a pasar en la agenda climática y un poco también el progreso hacia los objetivos del Acuerdo de París. ¿Qué destacarías tú de la COP28 del diciembre pasado? Y la verdad es que es un momento en el que todos en la profesión, ¿no? Todos los que nos dedicamos a temas de energía y clima, pues esperamos de verdad pues con muchas ganas, porque es el momento en el que se habla, ¿no? En todas las televisiones de todo esto, y bueno, pues es un momento que esperamos, como decía, con ganas. Titulares que ha tenido esta COP. Esta COP hay mucha gente que le ha llamado la COP de las primeras veces, porque es verdad que ha tenido, bueno, pues muchos aspectos interesantes. El titular que ha salido en todos los medios y del que más se ha hablado es esa transición, ¿no? El transition away del que se hablaba, de combustibles fósiles. Es la primera vez que se mencionan estos combustibles fósiles, y el acuerdo al que se ha llegado es bueno, pues hacer esa transición de una manera justa, ordenada y equitativa para alcanzar el ansiado, ¿no? Objetivo de net zero en el año 2050. Pero también hay más novedades. Se ha propuesto el objetivo de triplicar la capacidad energética renovable y duplicar los ratios anuales de eficiencia energética. Por otro lado, y por primera vez, ya no se pone en duda el objetivo de 1,5 grados, lo cual es
es una novedad y además se ha puesto mucha relevancia o se ha manifestado mucha preocupación por los resultados del sexto informe del IPCC. Este informe se realiza de manera periódica por multitud de expertos y científicos que conocen la materia y que han manifestado, bueno, pues, entre otras cosas, por ejemplo, la necesidad de aspectos o de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Este informe considera que hasta ahora los esfuerzos que se han realizado han sido fragmentados y han sido inconsistentes, con lo cual, bueno, pues también ha puesto mucho hincapié en la protección de los ecosistemas y en estas acciones de adaptación y mitigación. Además, y también por primera vez, se ha puesto encima de la mesa el metano, otros gases de efecto invernadero como el metano tan presente en la ganadería y en la que se ha acordado también llevar a cabo una reducción de este tipo de gases. Y por último, indicar que, tal y como han mencionado sus organizadores, ha sido una COP muy inclusiva, ha sido quizá la COP más inclusiva de la historia, en la que se han tenido en cuenta opiniones de diversos grupos de interés que hasta ahora pues quizá no estaban tan representados, como pueden ser jóvenes activistas, ONGs, científicos o incluso, bueno, pues líderes religiosos, por mencionar algunos, pero ha sido un largo etcétera, con lo cual COP de las primeras veces y acuerdos importantes. Yo me quedaría con esas dos cosas. Vamos a hacer hincapié en algunos de los puntos que acabas de mencionar, pero en definitiva, ¿qué sensación a ti te deja esta COP? ¿Más pesimista o más optimista? Porque algunos titulares dicen que es acuerdo de mínimos y otros lo dicen como acuerdo histórico. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Qué te deja qué sabor te deja esta COP? A ver, yo creo que como todo acuerdo, pues al final nadie está 100% conforme con las decisiones o los acuerdos a los que se han llegado. Es verdad que durante toda la sesión se hablaba del phase out, del famoso dejar atrás a los combustibles fósiles, con lo cual, bueno, pues quizá los organismos o entidades más ambiciosas en términos climáticos, pues quizás se han visto un poco, han visto descafeinado, ¿no? el acuerdo de transition away en lugar de phase out, pero bueno, sin duda es una buena noticia o es una novedad el hecho de que se haya hecho mención explícita a los combustibles fósiles. Obviamente queda mucho trabajo por delante para aterrizar y para terminar de cerrar estos objetivos y concretarlos, pero sin duda yo creo que es una buena noticia, es lanzar un mensaje a los mercados que es muy relevante y que, que durante unos días se habla de esto, ¿no? Entonces eso siempre ayuda a concienciar a la ciudadanía, que al final es lo importante. Lo que has dicho, que uno de los puntos más importantes es precisamente el debate, lo que ha retrasado realmente la conferencia, el debate en torno a los combustibles fósiles. Muchos países en desarrollo no estaban de acuerdo que se eliminan. La Unión Europea y otros países más desarrollados sí que insistían en que hay que eliminarlos. Al final se ha optado por las frases estos que son ambiguas, que transitioning away en lugar de phase out. ¿Este es un veredicto realmente climático a los combustibles fósiles? Es decir, ¿ya no hay apelación para una marcha atrás? ¿O tú crees que esto ya van a seguir reevaluando este papel? Porque es algo que han redactado por la primera vez, esta distinción de combustibles fósiles. A ver, yo creo que es un hito, ¿no? El hecho de que por primera vez se ha puesto de manifiesto bueno, pues la mención explícita a los combustibles fósiles. Es verdad que también esta transición debe hacerse de una manera ordenada, equitativa y justa, y esa transición tampoco será fácil, es decir, no, o sea, hay que hacerlo de una manera muy estratégica, teniendo en cuenta muchas aristas, sin duda complejas. Este cambio no va a ser fácil, pero bueno, yo creo que sí que estamos en un cambio de modelo y creo que el mercado también lo está percibiendo así. Tenemos que ser conscientes de que no hay marcha atrás en cuanto al objetivo de Net Zero en 2050, con lo cual tenemos que tener la vista en eso, ya sea con medidas de captura de CO2, que también se ha hablado mucho de eso durante esta COP, pero bueno, lo que está claro es que necesitamos transicionar y que el modelo energético transicione hacia una economía baja en carbono. Sí, la verdad es que es un hecho que han puesto la primera vez los científicos en este informe, que probablemente dará lugar a más debates más adelante este punto. Volviendo al tema de los esfuerzos de mitigación que al final hacen falta de forma conjunta para poner en mercado las tecnologías limpias, y al final esto requiere un esfuerzo de todos los estados.
¿Cómo ves esta conferencia, cómo de inclusiva ha estado y cómo se ha debatido este punto respecto a los proyectos de energía verde, de energía limpia en el sur global, ¿no? En los países en desarrollo que más riesgos a lo mejor presentan a la hora de inversión? ¿Qué se ha acordado al respecto? A ver, yo creo que un punto importante es, en este informe del IPCC que comentaba, se ha puesto de manifiesto que al final muchos países que no han tenido, digamos, la culpa de la crisis climática en la que nos encontramos, al final, quizá debido, bueno, pues, al precio más elevado que a día de hoy pueden tener las energías renovables, pues sí que se han visto o están en un momento, ¿no?, que sin ser, digamos, consecuentes de la crisis climática, pues sí que se ven afectados por la situación actual, ¿no? Con lo cual quizá eso pudiera restarles competitividad, ¿no?, para que avancen en esas vías de desarrollo que comentaba. Entonces, este informe mencionaba dos aspectos que a mí me parecen muy relevantes para poder atajar esta problemática, y una es la solidaridad. Esto tenemos que tener en cuenta que es un problema de todos, no es un problema de países, es un problema de planeta. Y también tenemos que tener en cuenta que hay que implementar medidas multisectoriales. Esto no va a haber una única medida, sino que tiene que haber muchas que trabajen de una manera estratégica, que trabajen de una manera con un fin común, que quizá es uno de los aspectos que más nos va a costar, ¿no?, el encontrar ese fin común, que si no les va bien a países en vías de desarrollo, obviamente al resto de los países tampoco nos va a ir bien, ¿no? Con lo cual es importante solidaridad y trabajar por ese bien común. Y respecto a los programas de financiación, la verdad es que había varios anuncios que han acordado los fondos para los países más vulnerables y había, bueno, varios acuerdos. ¿Quién va a administrar ahora esta ayuda que se ha acordado? Sí. Efectivamente, una de las primeras noticias, ¿no?, y quizá fue ese golpe de efecto que buscaban también los organizadores de esta COP, fue la creación de un fondo de pérdidas y daños que se estableció, que se acordó en la última COP, y en tan solo un año, digamos, que se ha trabajado, han conseguido llegar a un acuerdo de cómo se iba a estructurar ese fondo. A día de hoy, 2/3 partes de ese fondo van a ser suministrados por la Unión Europea, pero bueno, pues digamos que la cantidad establecida o acordada para a día de hoy, ¿no?, para ese fondo, de momento es algo pues que dista mucho de las necesidades reales de financiación, pero al menos ya están las reglas del juego definidas. Y será el Banco Mundial quien gestione ese fondo, lo cual es una buena noticia. Al menos lo gestionará de una manera transitoria, porque bueno, pues al final se entiende que todas las partes, una entidad en la que todas las partes se sienten cómodas con su gestión, con lo cual bueno, pues al menos como decía, las reglas del juego están claras y ya tenemos bien definido cómo se estructurará ese fondo, aunque bueno, pues todavía queden bueno, pues incrementos, ¿no?, en cuanto a esa financiación que se debe establecer. Respecto al concepto de la transición energética, que creo que todo el mundo ya está de acuerdo con este concepto, pero hay algunas interpretaciones diferentes. Y existe una opinión que dice que realmente es una ilusión que vamos a ir sustituyendo o reemplazando las fuentes de energía, sino que se van a ir sumando estas fuentes. No es una sustitución, sino una suma y una adición. ¿Cómo crees que los consumidores deberíamos de pensar este concepto de la transición energética? A ver, los consumidores aquí tenemos una responsabilidad muy alta. O sea, tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos, no tomar decisiones de compra únicamente por el precio, sino tomar decisiones de compra pues teniendo en cuenta muchas otras aristas de impactos ambientales que puedan tener pues los productos, los servicios que consumimos o que compramos. Tenemos que ser exigentes en cuanto a la información que requerimos, que pedimos, en cuanto a bueno, pues, que las compañías a las que consumimos gestionen de una manera adecuada esa transición energética. Es que tenemos que tener en cuenta que no vamos a tener una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, es un problema, la crisis climática es un problema que nos afectará a todos y que todos como consumidores y como usuarios tenemos mucho poder y mucha responsabilidad en todo este proceso. Justo esto tendrá que decidir la política energética, ¿no? Y por eso mi siguiente pregunta, ¿cómo ves que está evolucionando la política energética concretamente de la Unión Europea en un contexto posterior de la crisis del año pasado, de crisis de gas, crisis energética que había, y también un contexto de políticas energéticas más fragmentadas?
Sí, sin duda tú lo comentas, ¿no? Las políticas energéticas actualmente están muy fragmentadas y si no tenemos una política energética integral, coordinada, común, pensada de una manera estratégica, desde luego nos va a restar muchísima competitividad. O sea, como europeos tenemos que tener consistencia o que no tener intereses contrapuestos, es decir, debemos ir todos a una, tener esas políticas mucho más estructuradas, mucho más coordinadas, mucho más pensando en el largo plazo y gestionadas de una manera mucho más integral, y esto es lo que nos dará competitividad. Estamos en un mercado muy exigente con bueno, pues crisis energéticas prácticamente diarias, ¿no? Y esto es lo que bueno, pues tenemos que conseguir hacer como continente, pues para al final poder, como decía, ser competitivos, porque de otra manera va a ser mucho más complicado. Os dejo asimilar de momento esta información. Vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad y volvemos enseguida. Pues volviendo a hablar sobre la política energética de la Unión Europea, precisamente el eje central de la política energética es encontrar el equilibrio, ¿no?, del trilema, que ahora está de moda de mencionar de nuevo este trilema energético que requiere la seguridad de suministro, la sostenibilidad y el suministro asequible de la energía. ¿Cómo ves ahora este balance de los tres objetivos? ¿Cómo está el balance? A ver, lograr este balance en cuanto a, como decía, seguridad del suministro, equidad y minimización del impacto ambiental es muy complejo, es decir, no es algo fácil, si no supongo que ya lo habríamos conseguido. Creo que a día de hoy estamos lejos, ¿no?, de conseguir este balance, pero tenemos que tener en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? A día de hoy, pues quizá juntar seguridad del suministro con minimización de impacto ambiental, estamos en proceso de conseguirlo, pero quizás son los aspectos, por supuesto también teniendo en cuenta la equidad, pero son los aspectos quizá en algunos momentos más contrapuestos. Entonces será un ejercicio y la solución pasará, como bien decías tú, por sumar, pero sumar de una manera, como decía, estratégica, de una manera que al final tenemos que apostar y ir siempre en la misma dirección. Lo que no podemos es dar bandazos, ¿no?, como en algún momento, bueno, pues reciente, en las políticas energéticas se ha llevado a cabo. ¿Y cómo dirías, dónde estamos en este punto de la transición energética y sobre todo qué es lo que debemos de movilizar en las siguientes etapas? Pues yo creo que las compañías, el sector energético en general y la producción, en este momento la producción española, me voy a referir al mercado español, deben ser mucho más conscientes de los riesgos y las oportunidades que suponen el cambio climático y el riesgo que en definitiva supone la inacción en materia de transición energética. Es decir, si las compañías empiezan a ser conscientes del impacto que estos riesgos, y hablo del impacto financiero, que estos riesgos pueden tener en su actividad, lo gestionarían de una manera mucho más estratégica y de una manera diferente. Y además también puede haber oportunidades. Entonces, yo creo que estamos en un momento que nos estamos dando cuenta de cuáles son esos riesgos, los estamos empezando a contabilizar, pero desde luego nos queda un poco todavía para gestionarlos y gestionarlos de una manera estratégica y por supuesto, establecer las medidas de mitigación y de adaptación. Sí, la inacción, the wait and see, ¿no?, de veremos qué pasa, ya no funciona, ¿verdad? No. Y volviendo al mundo, aterrizando en el mundo corporativo precisamente de las empresas, en KPMG, ¿cómo veis que ha evolucionado en los últimos años la sostenibilidad de las empresas entre vuestros clientes? Pues en los últimos 5 años, con toda la regulación que está habiendo, por ejemplo, en materia de reporting, hay muchísimas empresas, bueno, pues que han empezado desde el punto de vista de contar, porque así se lo exigía la regulación, pero eso ha implicado que al final tú el primer año quizá cuentas, pero luego tienes que hacerlo de una manera más estratégica. Además, tanto los usuarios, como decía antes, ¿no?, nos estamos acostumbrando a ser más exigentes, con lo cual demandamos mucho más. Las entidades financieras, dado que tienen también requisitos en cuanto a financiación de productos verdes y demás, bueno, pues están también haciendo que todo este proceso fluya en una misma dirección, ¿no? Como decía, además ahora estamos en un momento de cambio regulatorio muy importante, porque en los próximos ejercicios
entrará en vigor pues una directiva que es la Directiva de Reporting en materia de sostenibilidad, que es la conocida como CSRD, en la que se va a requerir que las compañías gestionen la sostenibilidad desde un punto de vista muchísimo más estratégico. O sea, es una directiva de gestión disfrazada de directiva de reporting, porque en realidad no es una directiva de reporting, es una directiva de gestión, y va a requerir que las compañías, como digo, empiecen a trabajar de una manera muchísimo más estratégica en estos temas, ¿no? Con lo cual estamos en un momento de transición sin duda y bueno, pues también es un momento bonito, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen todos estos temas. ¿Y cómo estas estrategias sostenibles pueden ayudar a las empresas a tener un enfoque holístico de cara a invertir? Pues al final hay que tenerlo en cuenta como las oportunidades, ¿no?, que nos puede dar estos procesos, digamos, esta evaluación de riesgos. Desde un punto de vista de eficiencia energética, sin duda alguna, desde un punto de vista de eficiencia también en procesos, puede ser, ¿no?, tendremos compañías que gestionen mejor las cosas y que lo hagan más eficientes, pero también el reglamento de la taxonomía de la Unión Europea nos da, desde el punto de vista de la inversión, información muy útil y muy relevante de cómo se están preparando esas compañías o cómo están invirtiendo en materias de financiación verde, ¿no? Esta regulación bueno, pues exige cierta información para las entidades financieras y cierta información para el resto de las entidades y bueno, pues sin duda está marcando cuál es la agenda de momento de esa transición, de momento verde, porque todavía solo estamos en objetivos ambientales, pero sin duda nos va a dar información muy relevante. Lo has dicho tú también, pero también es verdad que empezamos a ver la transición energética no como un problema o como un reto, bueno, es un reto, pero no con un enfoque pesimista, sino como una oportunidad. ¿Y qué oportunidades veis vosotros o qué oportunidades ven vuestros clientes en KPMG? Vemos muchas oportunidades en cuanto, como decía antes, en temas de eficiencia, en temas de petición o valoración de aspectos en relación con la sostenibilidad por parte, por ejemplo, de los clientes, pero también vemos muchísimas oportunidades de financiación. Las entidades financieras tienen bueno, pues mejores o menos requisitos de capital si demuestran que están llevando a cabo procesos de financiación verde, con lo cual tienen mucho apetito por financiar, digamos, proyectos que puedan categorizarse como verdes. Entonces, las empresas tienen que aprovechar esas oportunidades de financiación, tienen que demostrar y que justificar que sus proyectos o sus inversiones o la gestión que hacen de su actividad puede catalogarse como tal. Y como decía antes, por ejemplo, el reglamento de la taxonomía de la Unión Europea puede ser pues una herramienta, un vehículo para poder argumentar que los proyectos que se están financiando pueden catalogarse como verdes, ¿no? Con lo cual, oportunidades hay y el riesgo es no saber aprovecharlas en este momento. Marta, tú tienes una experiencia muy rica en cambio climático y en sostenibilidad. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado más en los años transcurridos? ¿Qué es lo que te viene en mente? Sí. Bueno, pues hace unos años, como decías, llevo 15 años dedicándome a la sostenibilidad, fui una visionaria. Hace 15 años la gente entendía que la sostenibilidad era pues algo más parecido a la acción social o cuidar, ¿no?, plantar árboles. Ahora ya se ha visto que no. Ahora mismo las compañías lo están viendo como una oportunidad muchísimo más estratégica y lo que en los últimos 2-3 años lo que más he visto es que tanto digamos, el lado sostenible como el lado financiero se están integrando mucho más. Los financieros empiezan a ver que todo esto de la sostenibilidad puede tener un impacto, un retorno financiero o incluso una gestión de riesgos, ¿no? Los riesgos relacionados, por ejemplo, con el cambio climático, entre otros, pueden ser riesgos financieros. Entonces, yo creo que es el momento en el que la sostenibilidad se está tomando en serio, se está tomando en serio de verdad, de una manera, como decía, estratégica y de una manera que las compañías están viendo que esto puede tener un retorno, que los usuarios o los clientes están viendo que tienen que ser exigentes en esta materia y que las compañías están forzadas a dar esta información, ¿no? Con lo cual, hemos pasado de pues eso, plantar árboles y donar dinero a la ONG a gestionar la sostenibilidad de una manera estratégica, dependiendo directamente de del CFO o del CEO, es decir, empiezan, ¿no?, las áreas de sostenibilidad a tomarse o a estar muy integradas y muy relacionadas con las estrategias de las compañías y eso es lo que tiene que ser y es el cambio fundamental que yo he visto en estos últimos años. Marta, muchísimas gracias, ha sido muy interesante.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.